El sonido del piano resonaba en la planta baja de la escuela de música de los suburbios de Chicago. Clara golpeaba lentamente las teclas, disfrutando de la melodía de su propia composición. Venía aquí todas las tardes después de su trabajo en la tienda de discos. La directora, la señora Donovan, le permitía utilizar el instrumento mientras los conserjes permanecieran en el edificio. Fue aquí donde se fijó en ella Liel Abrams. Había entrado en la escuela para discutir con el director la colocación de folletos publicitarios y se quedó inmóvil en la puerta cuando oyó una melodía desconocida. Clara no se dio cuenta inmediatamente de que había alguien más en la sala, tan absorta estaba en la música. Cuando levantó la vista, vio a un hombre alto con un traje de negocios gris que la escrutaba. ¿Es esta su composición?, preguntó, y Clara asintió. Es increíble. Nunca había oído nada igual. ¿Tiene alguna grabación? Clara negó con la cabeza. Las grabaciones eran caras y su sueldo apenas le alcanzaba para pagar un piso minúsculo. Liel se sentó a su lado en la banqueta y sacó una tarjeta de visita. Trabajo para una agencia de marketing. Podríamos hablar de opciones para promocionar tu música. Una semana después quedaron en un pequeño bar de jazz. Liel hablaba de su trabajo, de la importancia de encontrar a su público, y Clara no podía apartar los ojos de sus manos. Gesticulaba constantemente, subrayando los puntos más importantes. En algún momento se dio cuenta de que no escuchaba tanto sus palabras como su voz, grave y ligeramente ronca. «No soy solo pianista», se dijo Clara de repente. «Escribo canciones y canto». Liel dejó de hablar a medias y la miró atentamente. «Canta algo, ahora mismo». Clara miró a su alrededor. El bar estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en la esquina más alejada y el camarero limpiando vasos. Respiró hondo y cantó en voz baja, casi un susurro, pero con cada compás su voz se volvía más segura. Era una de sus primeras canciones, sobre una chica que soñaba con volar. Cuando terminó, Liel se quedó en silencio, sin dejar de mirarla. «Eres increíble», dijo por fin, «y nos aseguraremos de que todo el mundo lo sepa». Se casaron 6 meses después, en silencio, sin una gran ceremonia. Clara siguió trabajando en la tienda y por las noches actuaba en los pequeños bares que Liel había preparado para ella. Él acudía a todas las actuaciones, se sentaba en una mesa cerca del escenario y no le quitaba ojo de encima. Y luego volvían a casa, a su pequeño piso, y escribían nuevas canciones hasta el amanecer. Ella tarareaba las melodías, él sugería cambios en las letras. «Tienes que cantar sobre lo que sientes», decía Liel. «La gente quiere sinceridad, quieren oír historias reales». Y así escribió Clara, sobre su infancia en un orfanato, su primer amor, sus miedos y esperanzas. Poco a poco, sus canciones se hicieron más profundas y su voz más fuerte. Liel la ayudó a elegir locales, a negociar con los dueños de los clubes, a crear programas de actuaciones. Una noche llegó a casa inusualmente entusiasmado. «He concertado una audición», dijo desde la puerta. «Es el próximo viernes. Es un estudio pequeño, pero tienen contactos en la industria. Si les gusta, puede que cojan algunas canciones para la radio local». Clara se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. Había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que había llegado, tenía miedo. ¿Y si fracaso? Liel le pasó el brazo por los hombros. «Lo conseguirás. Estás preparada. Sé tú misma. Con eso basta». Aquella noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo e imaginó cómo cambiarían sus vidas si todo salía bien. Quizá por fin podrían comprarse un coche, o incluso una casa pequeña en las afueras, con un jardín donde hacer barbacoas los fines de semana. Liel siempre había soñado con tener una casa propia. Se volvió hacia su marido, que dormía con la boca ligeramente abierta y parecía tan tranquilo. Clara le tocó suavemente la mejilla. Pasara lo que pasara en la audición,
Sabía que mientras él estuviera cerca, todo iría bien. Tras el éxito de la audición, las vidas de Clara y Liel cambiaron. El calendario de actuaciones se hizo más apretado. Ahora ella cantaba en los mejores clubes de jazz de la ciudad, donde el público apreciaba la música de autor y estaba dispuesto a pagar por actuaciones de calidad. Liel negoció hábilmente con los propietarios de los establecimientos, pactando condiciones favorables: camerino independiente, sonido de calidad y honorarios decentes. Su piso en un barrio exclusivo de la ciudad fue adquiriendo equipo musical profesional. Liel insistió en comprar un micrófono caro y monitores de estudio, pues consideraba importante para el desarrollo de su carrera poder grabar maquetas con buena calidad. Por las noches, cuando no había conciertos, trabajaban en nuevo material. Clara se sentaba frente al sintetizador a tararear melodías y Liel le sugería ideas para los arreglos. A veces se les unían músicos de los clubes, como un saxofonista de jazz o un contrabajista, que añadían profundidad al sonido. Liel siguió trabajando para una agencia de marketing, pero ahora era más propenso a aceptar proyectos como autónomo, lo que le daba más libertad para organizar los conciertos de Clara. Sus dotes promocionales resultaron inestimables. Creó carteles de colores, gestionó las redes sociales y concertó entrevistas con los medios locales. Los conciertos tuvieron cada vez más éxito. Clara aprendió a sentir al público, a cambiar el programa según su estado de ánimo. Su encanto natural y su sinceridad conquistaron incluso a los críticos más exigentes. Después de los conciertos, los representantes de las discográficas se acercaban a ella, pero Liel creía que aún no había llegado el momento de firmar un gran contrato. Viajaban mucho. Ahora Clara era invitada a actuar en prestigiosos clubes de ciudades vecinas. Liel siempre iba con ella, convirtiendo los viajes de trabajo en pequeñas aventuras. Se alojaban en acogedores hoteles, exploraban nuevos lugares, recogían impresiones que luego se convertían en canciones. En casa, pasaban el tiempo viendo viejos conciertos de jazz. Liel había reunido una impresionante colección de grabaciones de intérpretes legendarios. Clara absorbió su forma de actuar, aprendió a trabajar con el espacio escénico y perfeccionó su estilo. Poco a poco, Clara se hizo con un público entregado. Las mismas caras acudían a los conciertos, la gente cantaba canciones conocidas, pedía autógrafos después de las actuaciones. Algunos fans crearon grupos en las redes sociales, compartían grabaciones de actuaciones, hablaban de nuevas composiciones. Liel seguía de cerca el desarrollo de la afición, organizaba reuniones con los fans y convertía cada concierto en un acontecimiento especial. Siempre estaba cerca. Los clubes ya le conocían como manager de Clara y le trataban con respeto. Su trabajo conjunto dio frutos. Los derechos de autor aumentaron y aparecieron ofertas de salas más grandes. Podían permitirse comprar ropa de marca, cenar en restaurantes caros y viajar cómodamente. Pero lo más importante era que hacían lo que les gustaba y eran felices juntos. Por las noches, sentados en el balcón de su piso con una copa de vino, hablaban de futuros proyectos, compartían sueños y hacían planes. Clara se sentía en el umbral de algo grande y agradecía al destino que hubiera un hombre dispuesto a compartir ese viaje con ella. En el amplio estudio de grabación, Clara afinaba el micrófono mientras el ingeniero de sonido jugueteaba con la consola. «Volvamos otra vez desde el principio», sonó la voz de Liel por los altavoces. Estaba sentado tras el cristal con el ingeniero de sonido, observando de cerca el proceso de grabación. «Podemos hacer un descanso. Llevamos 4 horas sin parar». Clara se quitó los auriculares. «No hay tiempo. El estudio solo está pagado hasta esta noche», se obstinó Liel. Clara suspiró y volvió a ponerse los auriculares. Era su primera grabación profesional. 3 canciones para un disco de maquetas. Llevaban meses ahorrando para el estudio y Liel quería un resultado perfecto. Todo listo. El ingeniero de sonido dio un pulgar hacia arriba. «Allá vamos». La música llenó el espacio.
Clara cerró los ojos y se sumergió por completo en la melodía. Había tocado esas canciones tantas veces en clubes, pero una grabación en estudio era otra cosa. Aquí se oía cada nota, cada matiz, cada temblor de su voz. ¡Para!, volvió a sonar la voz de Liel. El estribillo necesita más fuerza. Ya conoces esta canción. Trata de la fuerza, de la superación. Lo sé. Clara reprimió su irritación. Pero no puedo cantar con más fuerza cuando me interrumpes cada 2 minutos. Una toma más. Liel ignoró su disgusto. Por la noche, ya habían grabado las 3 canciones. El técnico de sonido prometió tener lista una mezcla aproximada para la semana siguiente. Clara se sentía exprimida como un limón, pero Liel estaba radiante de felicidad. «Va a ser la bomba», dijo mientras volvían a casa. «Ya he hecho arreglos con algunas emisoras de radio. En cuanto esté lista la cinta se la enviaremos». Una semana después volvieron al estudio para escuchar el resultado. El sonido no era en absoluto lo que Clara había imaginado. Demasiada reverberación, refunfuñó, y los coros tapan la parte principal. Eso es fácil de arreglar. El ingeniero de sonido se volvió hacia la consola. Pero llevará tiempo extra. ¿Cuánto? Liel ya estaba sacando la chequera. La maqueta se alargó un mes más. Reescribieron partes, experimentaron con el sonido, discutieron hasta quedarse afónicos. Liel estaba obsesionado con crear el disco perfecto. ¿Te imaginas cómo va a sonar en la radio?, decía por las noches. La gente se pararía en los aparcamientos para escuchar la canción hasta el final. Clara no compartía su entusiasmo. Sentía que, en la búsqueda del sonido perfecto, estaban perdiendo algo importante, la sinceridad que siempre había estado presente en sus actuaciones en directo. Pero las primeras críticas superaron todas las expectativas. Las emisoras de radio locales empezaron a poner las canciones en rotación. En los conciertos, la gente pedía esas mismas canciones. Los dueños de los clubes empezaron a ofrecer condiciones más favorables. ¿Ves?, triunfó Liel. Te lo dije, un disco de calidad es la clave. Su agencia tenía una nueva empleada, Lulu Gardner. Trabajaba como secretaria y a menudo ayudaba a Liel con el papeleo para los conciertos de Clara. Una cantante con mucho talento, dijo Lulu cuando Liel le enseñó las maquetas. Tiene un gran futuro. Clara conoció a Lulu en una de las actuaciones. La joven había venido con compañeros de la agencia y no apartó los ojos del escenario en toda la velada. Un concierto increíble, dijo después de la actuación. Usted y su marido forman un gran equipo. Gracias, sonrió Clara. No habría sido posible sin Liel. Le apasiona tu carrera, dijo Lulu con una nota extraña en la voz. Siempre hablando de nuevos proyectos. El éxito de las maquetas abrió nuevas oportunidades. Llegaron ofertas de productores, invitaciones a festivales, encargos de nuevas canciones. Liel se lanzó de cabeza a las cuestiones organizativas. Hay que aprovechar la oportunidad, dice. La clave ahora es mantener el impulso. Y no bajaron el ritmo. Nuevas grabaciones, conciertos, entrevistas. Clara sentía que su sueño se hacía realidad. Y Liel se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, discutiendo con Lulu los detalles de futuras actuaciones. La reunión se prolongaba hasta bien entrada la noche. Liel observaba a Lulu tomar notas en su cuaderno, con sus elegantes dedos moviéndose rápidamente por el papel. A menudo se colocaba un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y el simple movimiento resultaba fascinante. 3 presentaciones la semana que viene. Lulu levantó la vista de sus apuntes. ¿Tendrás tiempo de preparar los materiales? Claro. Liel se sorprendió mirándole los labios durante demasiado tiempo. Podemos discutir los detalles durante la cena. Inmediatamente se arrepintió de lo que había dicho. Sonaba demasiado obvio. Pero Lulu se limitó a sonreír. Me encantaría. Conozco un restaurante estupendo cerca. Durante la cena hablaron de algo más que de trabajo. Lulu resultó ser una gran oyente.
Siguió de cerca la historia de Liel sobre su carrera, hizo preguntas inteligentes, se rió a carcajadas de sus chistes. ¿Y cómo conociste a Clara?, preguntó cuando llegó el postre. Liel dudó en contestar. Los recuerdos de su primer encuentro con su mujer le parecieron de repente lejanos e irreales. Fue hace mucho tiempo, dijo finalmente. La oí tocar el piano en la escuela de música. Una historia romántica. Lulu removió su café pensativamente. Tiene mucho talento. Debe de resultarte difícil seguirle el ritmo. Había algo parecido a la simpatía en su voz. Liel sintió que la irritación se agitaba en su interior. No quería hablar de Clara. Volvamos a las presentaciones. Cambió bruscamente de tema. Después de aquella cena, empezaron a quedarse en la oficina hasta tarde con más frecuencia. Lulú traía comida china, trabajaban en proyectos, escuchaban música. A veces le pedía ayuda con los informes, aunque ella podía hacer un buen trabajo sola. «Sabes, te mereces algo mejor que eso», le dijo una vez. «Tus ideas son brillantes, pero aquí nadie las aprecia». Liel sabía que tenía razón. Durante los últimos años había puesto toda su energía en la carrera de Clara, olvidando sus propias ambiciones. Y ahora su mujer se estaba haciendo famosa, mientras él seguía siendo un vulgar oficinista. El primer beso había sido espontáneo. Se habían tropezado en la puerta de la sala de fotocopias. A Lulú se le cayó una carpeta. Se agacharon a recoger los papeles al mismo tiempo, y de repente se encontraron demasiado cerca el uno del otro. «No lo hagas», susurró Lulu, pero no se apartó. Las cosas cambiaron después de aquello. Se veían en cafés fuera de la oficina, inventaban excusas para hacer viajes de negocios juntos, intercambiaban mensajes por la noche. Liel se sintió vivo por primera vez en mucho tiempo. «¿Has pensado alguna vez en el divorcio?», le preguntó Lulú mientras yacían en la cama de la habitación del hotel. Otro viaje de negocios llegaba a su fin. «Lo he pensado», admitió Liel, «pero no es el momento adecuado. Clara está en un momento importante de su carrera». «¿Y cuándo será el momento adecuado?». Lulú se apoyó en un codo. «Cuando sea una superestrella. Entonces con más razón no debe irse. Arruinaría su reputación». Liel guardó silencio. Se dio cuenta de que Lulú tenía razón. Cuanto más éxito tuviera Clara, más difícil sería romper su matrimonio. Pero había otra razón por la que no se lo había dicho a su amante: los bienes adquiridos en común. A lo largo de los años de matrimonio, él y Clara habían acumulado una fortuna decente, y la mayor parte del dinero estaba invertido en propiedades. «Hay que planificarlo bien», dijo por fin. «No puedo irme así como así». Lulú asintió comprensiva. Era una de las cualidades que le habían atraído de ella desde el principio. En el trabajo se comportaban de forma impecable. Nadie podía sospechar de su relación. Liel se mantenía ocupado con la carrera de su mujer, organizando conciertos, negociando, solo que ahora cada mención del éxito de Clara le causaba una irritación ensordecedora. En el despacho de una gran discográfica, Clara frotaba nerviosamente la correa de su bolso. El director ejecutivo escudriñaba los documentos que tenía sobre la mesa. «Señorita Abrams, su solicitud de subvención es impresionante», levantó la vista de los papeles. «Nos interesó especialmente su enfoque de la fusión del jazz y la música pop contemporánea. Es algo en lo que he estado trabajando durante los últimos años». Clara trató de sonar segura. «Estamos dispuestos a concederte una beca para grabar un álbum completo. El estudio, los músicos, el productor, todo estará a tu disposición». Clara salió de la oficina mareada. Lo primero que hizo fue llamar a Liel, pero no contestó. Probablemente estaba ocupado en el trabajo. Le envió un mensaje: «Conseguí la subvención, llámame en cuanto puedas». Tuvo que esperar hasta la noche para recibir una respuesta. Liel llamó cuando ya estaba en casa. «Enhorabuena», pudo oír el cansancio en su voz. «Es una gran noticia. No tienes ni idea de las instalaciones que tienen. Financiación completa.
un estudio profesional. Lo siento, cariño, pero tengo una reunión importante. Hablaremos más tarde, ¿vale? El trabajo en el álbum comenzó una semana después. El productor proporcionado por la empresa resultó ser un verdadero profesional. Reunió a un equipo de músicos de talento y se le ocurrieron algunas ideas interesantes para los arreglos. Hay que mantener la individualidad, dijo en la primera reunión. Pero añade algo nuevo, inesperado. Los días en el estudio pasaron volando. Clara trabajaba con los músicos, reescribiendo letras, experimentando con el sonido. Liel apenas aparecía. Decía que estaba ocupado en el trabajo. Necesitas un manager de verdad, dijo una vez. No puedo estar dividido entre la oficina y tu carrera. Pero tú siempre has sido mi manager. Clara sintió una punzada de resentimiento. Las cosas cambian, se encogió de hombros. Ahora tienes un contrato serio, necesitas profesionales. La grabación del álbum duró 3 meses. Cada canción se perfeccionó al máximo. El productor insistió en incluir algunas canciones nuevas en el álbum. Tienes un talento increíble para escribir baladas, dijo. Pero tienes que demostrar al público que puedes trabajar en diferentes estilos. Clara estuvo de acuerdo. Ella misma se sentía preparada para experimentar. Una de las nuevas canciones, enérgica, con elementos rockeros, se convirtió de repente en su favorita. Cuando el álbum estuvo listo, la compañía organizó una audición privada. Invitaron a críticos musicales, representantes de emisoras de radio y periodistas. Clara estaba nerviosa como antes de la primera actuación. Es un gran avance, dijo un crítico tras la audición. Es raro encontrar una fusión de estilos tan orgánica. Liel no asistió a la presentación. Dijo que tenía una importante reunión con un cliente. Clara trató de no mostrar su decepción, pero su ausencia se notó sobre todo en un momento tan importante. La empresa fijó la fecha de lanzamiento para dentro de un mes. Comenzó el rodaje del videoclip, la preparación de la campaña publicitaria, las entrevistas. Clara daba vueltas como una ardilla en una rueda, pero se sentía feliz. Su sueño se estaba haciendo realidad. Una noche, al volver a casa después de otra entrevista, encontró a Liel estudiando unos papeles. «¿Qué es esto?», le preguntó. «No mucho», se apresuró a meter los papeles en su maletín. «Asuntos de trabajo». Clara no se molestó en seguir preguntando. Últimamente hablaban cada vez menos. Cada uno estaba inmerso en sus propios asuntos. Ella se convenció de que era algo pasajero, de que las cosas mejorarían tras la publicación del álbum. El estudio de grabación organizó una gran fiesta para celebrar el lanzamiento del álbum de Clara. La enorme sala de un restaurante de moda se llenó de representantes de la industria musical, periodistas y famosos. «Esto es increíble», dijo el productor levantando una copa de champán. «En la primera semana de ventas hemos batido todos los récords de la discográfica». Clara sonrió y aceptó las felicitaciones, pero en su interior sintió un extraño vacío. Liel no había vuelto a aparecer. «Reunión urgente», escribió en un mensaje. En efecto, el álbum se convirtió en una sensación. Las emisoras de radio ponían las canciones de Clara a todas horas. Los canales de música proyectaban el vídeo en horario de máxima audiencia. Los críticos escribían reseñas elogiosas. El teléfono no paraba de sonar. Todo el mundo quería una entrevista, una invitación a un concierto, una oferta de colaboración. «Deberías comprarte una casa de verdad», dice el asesor financiero, mirando el extracto bancario. «Con unos ingresos así, es hora de pensar en invertir en propiedades». Clara asintió. Hacía tiempo que soñaba con tener su propia casa con un estudio de música. Pero cuando se lo planteó a Liel, éste se puso terco de repente. «¿Por qué necesitamos una casa? El piso es bastante cómodo». Ni siquiera apartó la vista de su portátil. «Pero ahora tenemos la oportunidad». «Es tu dinero, haz lo que quieras», la cortó bruscamente. Clara estaba confusa.
En el pasado siempre habían tomado juntos las decisiones importantes, pero últimamente Liel parecía distante, sumido en sus propios pensamientos. El éxito del álbum abrió nuevas oportunidades. Grandes marcas les ofrecieron contratos publicitarios, organizadores de festivales les llamaron para ser cabezas de cartel, músicos famosos les invitaron a grabar temas conjuntos. El dinero fluía. Derechos por actuaciones, derechos por ventas del álbum, intereses por contratos publicitarios. Clara contrató a un equipo profesional, un manager, un estilista, un agente de relaciones públicas. ¿Su marido ya no participa en su carrera?, le pregunta el periodista durante la entrevista. Tiene mucho trabajo en la agencia, intentó responder Clara con neutralidad. Se compró un coche nuevo, el deportivo de lujo con el que siempre había soñado. Liel ni siquiera quiso dar una vuelta con él. Demasiado llamativo, le espetó. No es mi tipo. La cuenta bancaria se llenaba más rápido de lo que Clara tenía tiempo para gastar dinero. Hacía regalos caros a familiares y amigos, donaba grandes sumas a obras benéficas, se permitía comprar todo lo que quería. Un día, se dio cuenta de que Liel estudiaba el extracto de la cuenta que le habían dejado sobre la mesa. Apartó rápidamente el papel, pero Clara pudo ver una extraña expresión en su rostro, mezcla de envidia y fastidio. ¿Pasa algo?, le preguntó. Todo va bien, sonrió tenso. Me alegro de tu éxito. Pero no había alegría en su voz. Aquella noche estaba sentado en su despacho, hablando con alguien por teléfono. Clara oyó fragmentos de frases. Tenemos que actuar rápido. Ella no sospecha nada. Las ventas del álbum siguieron creciendo. Clara ganó varios prestigiosos premios de música. Su foto apareció en las portadas de revistas de moda. Compró un piso para sus padres. Pagó el tratamiento de un amigo gravemente enfermo. Fundó una fundación benéfica para apoyar a jóvenes músicos. La asesora financiera volvió a hablar de la casa. Es un buen momento para comprar una propiedad. He encontrado algunas opciones que podrían interesarte. Esta vez, Clara decidió no consultar a su marido. Miró las ofertas y eligió una lujosa mansión en un prestigioso suburbio, una casa con un amplio estudio, un gran jardín y una piscina, justo el tipo de casa con el que ella había soñado. «Voy a comprar una casa», informó a Liel durante la cena. Él dejó el tenedor lentamente. «Una gran decisión. ¿Y cuándo es el trato?» «Firmaré los papeles la semana que viene». Liel asintió y volvió a comer, pero Clara notó que la comisura de sus labios se crispaba. Aquella noche volvió a hablar por teléfono hasta tarde, encerrado en su despacho. Liel se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Llegaba a casa irritable, apenas hablaba con Clara. Ella notó cómo cambiaba su actitud ante el éxito de ella. Si antes se mostraba orgulloso de los logros de su mujer, ahora sus palabras estaban llenas de una envidia mal disimulada. «Hoy la dependienta te ha pedido un autógrafo», le había dicho una vez durante la cena. Ni siquiera miró en mi dirección. Para ella, solo soy el marido de una cantante famosa. Clara se quedó callada, no sabía qué decir. Liel nunca había dicho esas cosas. Siempre había sido su principal apoyo, el hombre que había creído en ella desde el principio. En los actos sociales era reservado y se negaba a que lo fotografiaran juntos. Los periodistas no tardaron en darse cuenta de este cambio. «¿Es cierto que su marido está celoso de su fama?», preguntó uno de ellos durante la entrevista. Sin comentarios, aprendió Clara para eludir las preguntas incómodas. Las cosas se estaban poniendo tensas en casa. Liel empezó a meterse con pequeños detalles. No le gustaba cómo gastaba Clara su dinero, qué ropa llevaba, con quién se relacionaba. «¿Por qué te has comprado ese reloj?», se indignaba cuando veía el nuevo accesorio en su muñeca. «¿Para presumir de riqueza delante de todo el mundo?». «Es un regalo de los patrocinadores», explicó Clara cansada. «Parte del contrato publicitario».
Resopló desafiante y se retiró a su despacho. Desde allí, sus conversaciones por teléfono solían ser tranquilas pero irritadas. Clara intentaba no escuchar, pero a veces captaba trozos de frases. Las cosas tampoco iban bien en el trabajo. Se quejaba de que sus jefes no apreciaban sus ideas, sus compañeros le trataban con desdén. Solo su nueva secretaria, Lulu, le apoyaba en todo. Al menos alguien me ve como un profesional, no como un marido famoso, decía, quedándose hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Clara intentaba involucrarle en su vida, le invitaba a conciertos, le convocaba a reuniones con productores, pero Liel encontraba razones para negarse. «Tú tienes tu vida, yo tengo la mía», le cortó cuando ella volvió a convocarle a un evento importante. Ella le había notado estudiando los extractos bancarios que le dejaba sobre la mesa, la forma en que calcula el coste de sus nuevos conjuntos, el modo en que se encoge de hombros cuando se entera de sus nuevos contratos. Una mañana, Clara le oye hablar con alguien por teléfono. «Sí, he hecho averiguaciones. En caso de divorcio, la propiedad se divide por la mitad, independientemente del dinero con que se compró». Se quedó paralizada ante la puerta, sin dar crédito a lo que oía. Liel hablaba en voz baja, pero cada palabra le llegaba con claridad. «Debemos proceder con cautela. No debe sospechar nada hasta el último momento». Aquel día Clara pensó por primera vez que su matrimonio podía estar en peligro. Recordó todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante los últimos meses, su irritabilidad, su distanciamiento, sus constantes retrasos en el trabajo. Al día siguiente, se dio cuenta de que Liel cerraba rápidamente el portátil cuando ella entró en la habitación. En la pantalla parpadeaba algo que parecía un sitio web de asesoramiento jurídico. «¿Pasa algo?», le preguntó con la mayor indiferencia posible. «Problemas de trabajo», murmuró él sin mirarla a los ojos. Aquella noche encontró en su chaqueta la tarjeta de visita de un abogado especializado en divorcios. La tarjeta estaba desgastada, como si la hubiera sacado a menudo, jugueteando con ella, cavilando. El agente inmobiliario condujo a Clara por el espacioso vestíbulo de la lujosa mansión. Techos altos, ventanas panorámicas, escalera de mármol, tal y como Clara se había imaginado la casa de sus sueños. «Aquí podrías montar un estudio». El agente inmobiliario abrió las puertas de una espaciosa habitación con una acústica excelente. «Y esta ala sería perfecta para un despacho». Clara ya sabía que iba a comprar esta casa. Recorrió todas las habitaciones, imaginando cómo colocaría los muebles, dónde pondría el piano, qué cortinas colgaría en las ventanas. Incluso el precio no le parecía excesivo. Después del éxito del álbum, podía permitirse una compra así. «Me lo quedo», le dijo a la agente inmobiliaria. «¿Cuándo puedo firmar los papeles?». En casa, le contó a Liel lo de la compra. Él escuchó en silencio, golpeando la mesa con los dedos. «¿Y cuánto has pagado?», preguntó por fin. Clara dijo la cantidad. Liel silbó. «¿Te das cuenta de que es una propiedad adquirida conjuntamente?». «¿Qué quieres decir?». «Que en caso de divorcio habrá que dividir la casa por la mitad», dijo en tono despreocupado, como si estuviera comentando la previsión meteorológica. Clara sintió un escalofrío en su interior. Nunca habían hablado de divorcio. «¿Por qué lo mencionas de repente?». «Solo constato un hecho», se encogió de hombros y salió de la habitación. Durante los días siguientes, Liel estuvo inusualmente animado. Preguntó por los detalles del trato, indagó sobre el papeleo, incluso se ofreció a estar presente en la firma del contrato de compraventa. «Quiero asegurarme de que todo está correcto», explicó. El día de la firma de los documentos, Liel escudriñó cada página, tomando notas en su cuaderno. Clara le vio haciendo fotos de los documentos con su teléfono. La mudanza fue rápida. Los profesionales de la mudanza trasladaron las cosas en un día. Clara estaba contenta.
Por fin tenía su propia casa, con la que había soñado tanto tiempo. Liel también parecía feliz. Había elegido un estudio con vistas al jardín, encargado muebles caros, pasado horas discutiendo los detalles de la decoración con el diseñador de interiores. Deberíamos celebrar una fiesta de inauguración, sugirió Clara. Invitemos a amigos, celebremos. Claro, aceptó con facilidad. Pero hagámoslo dentro de un par de semanas. Tengo que terminar un proyecto importante. El proyecto resultó ser realmente importante. Liel casi había dejado de venir a casa. Se iba temprano por la mañana y volvía a medianoche. Respondía a las preguntas con una sola palabra. Mucho trabajo. Una noche, Clara le oyó hablar por teléfono en su despacho. Sí, tengo todos los documentos. La casa está a nombre de ella, pero eso no es problema. Por ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ella no siguió escuchando. Algo le decía que pronto todo cambiaría, y no se equivocaba. Durante la cena, Liel se mostró inusualmente hablador. Le preguntó por sus planes, indagó sobre nuevos proyectos, y luego le preguntó casualmente: ¿has pensado en poner la casa a nombre de los dos? Al fin y al cabo, somos familia. ¿Por qué? La compré yo misma, con mi propio dinero. Precisamente por eso, dejó el tenedor a un lado. No me siento cómodo viviendo en una casa que no es mía. Pero nunca te has opuesto a vivir en un piso de alquiler, ¿verdad? Eso es diferente, refunfuñó. Entonces éramos iguales. Y ahora... No terminó la frase, pero Clara ya lo tenía claro. Su éxito, su dinero, su casa, todo eso le irritaba cada vez más. En el despacho de abogados, Liel examinaba documentos. Lulú se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Después del divorcio, la mitad de la casa será tuya, decía el abogado. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, independientemente de con qué fondo se hayan comprado. Liel asintió, tomando notas en su cuaderno. Lulú miró los papeles por encima de su hombro. ¿Y si ella se resiste?, preguntó. La ley está de nuestro lado, confió el abogado. Lo importante es hacer bien el papeleo. Después de la reunión, Lulú y él fueron a un restaurante. Ella pidió vino caro, a él no le importó. Pronto tendría dinero para esos gastos. ¿Te imaginas cómo viviremos en esta casa?, dijo Lulú soñadoramente. Tendremos allí un verdadero paraíso. Liel sonrió. Ya podía ver su futuro. Una lujosa mansión, coches caros, viajes, todas las cosas que Clara tenía ahora. En casa intentaba comportarse como siempre, pero cada día le costaba más. Todo le molestaba: su éxito, su dinero, su confianza en sí misma. Mañana es una sesión de fotos para una revista de moda, anunció Clara durante la cena. Luego una entrevista, luego una reunión con un productor. Liel asintió en silencio, pensando en lo pronto que cambiarían las cosas. El consejo de Lulú era esperar un poco más, dejar que Clara entrara de lleno en el papel de superestrella, bajar la guardia. Ella y Lulú eran cuidadosas en el trabajo. Se reunían en cafés alejados de la oficina, se enviaban mensajes de texto cifrados, hablaban por teléfono solo por una línea segura. No podemos dejar que sospeche nada antes de tiempo, repitió Lulú. Si no, tendrá tiempo para prepararse. Liel se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Le decía a Clara que tenía mucho trabajo, pero en realidad pasaba tiempo con Lulú. Discutían los detalles de su inminente divorcio, planeaban el futuro. ¿Seguro que estás preparado?, preguntó Lulú. Es un gran paso. Más que eso, respondió él. Se acabó vivir a la sombra del éxito de otra persona. En casa, cada vez era más difícil contenerse. Cada mención de los nuevos logros de Clara provocaba un ataque de rabia ensordecedora. Intentó hablar menos con ella, encerrándose en su estudio. ¿Estás bien?, le preguntaba a veces. Solo estoy cansado, le decía. Lulú le apoyaba, le decía que se merecía algo mejor.
Sabía encontrar las palabras adecuadas, sabía animarle en los momentos de duda. «Tienes talento, eres inteligente, tienes éxito», le susurró. «Es solo que ella te ha eclipsado con su fama, pero las cosas cambiarán pronto». Y él la creyó. Creyó que después del divorcio una nueva vida comenzaría, que el dinero de la venta de la casa le ayudaría a empezar su propio negocio, que sería realmente feliz con Lulú. El abogado le aconsejó que eligiera el momento adecuado para solicitar el divorcio. El mejor momento es cuando Clara tiene muchos proyectos importantes, contratos, discursos. Entonces no podrá prestar suficiente atención a la división de bienes. Lo principal es no espantar a la presa antes de tiempo, decía Lulú, y las dos se reían del chiste. Por la mañana, Clara encontró un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había una demanda de divorcio del bufete de abogados Goldman y Asociados. Liel ni siquiera había esperado a que ella se despertara. Se había ido a trabajar antes de lo habitual. Releyó el documento varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El motivo del divorcio eran diferencias insalvables entre los cónyuges, y luego había una larga lista de bienes adquiridos conjuntamente, y la casa era la primera de la lista. Sonó el teléfono. Su agente le recordaba una próxima sesión de fotos. Clara contestó mecánicamente que llegaría a tiempo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sacó el teléfono y encontró el número de Lyell. «¿Podemos hablar?», le escribió. «En el trabajo, ocupado», fue la escueta respuesta. «Es importante. Está todo en el papeleo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Clara canceló todas sus citas y se dirigió al despacho de Lyell. La recepcionista, la misma Lulu, dijo que estaba en una reunión importante y pidió que no se le molestara. «Esperaré». Clara se sentó en la silla de visitas. Lulú intentó varias veces insinuar que era inútil esperar, pero Clara no se movió. 3 horas más tarde, Liel salió de su despacho. «¿Por qué has venido?». Ni siquiera la miró. «Te lo dije, todas las preguntas a través de los abogados. Quiero entender por qué. ¿Podemos al menos hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo tú has tenido éxito y yo me he quedado en segundo lugar? ¿O sobre cómo compraste una casa sin siquiera consultarme? Te ofrecí participar en la elección de la casa. Tú mismo la rechazaste. Porque era tu dinero, tu decisión, tu vida», alzó la voz. «Y yo solo soy un apéndice gratuito de una gran cantante». Lulú asomó la cabeza desde detrás de su escritorio, fingiendo buscar unos papeles. Clara se dio cuenta de que ella y Liel intercambiaban miradas rápidas. «No montemos una escena», se recompuso Liel. «Mi abogado ha preparado una propuesta de división de bienes. Léanla, piénsenla. Si estás de acuerdo, firmaremos un acuerdo. Si no, lo resolveremos en los tribunales. Sabes que la casa se compró con mi dinero». «Con dinero ganado durante el matrimonio», sonrió. «Legalmente, es nuestra propiedad conjunta». Clara miró a Lulú, que fingía estar inmersa en su trabajo, pero estaba claramente escuchando la conversación. Algo en el comportamiento de la secretaria le pareció extraño. «De acuerdo», dijo finalmente. «Me familiarizaré con la propuesta». Al salir del despacho, oyó a Liel decirle a Lulu: «Cancela todas las reuniones de la tarde. Tenemos que hablar de algo». En casa, Clara examinó los papeles. Liel reclamaba la mitad del valor de la casa, la mitad de sus cuentas bancarias y parte de los derechos de autor de las canciones escritas durante el matrimonio. Llamó a su abogado y concertó una cita. Algo le decía que esto era solo el principio del gran juego. El investigador privado Ron Mackenzie tenía exactamente el aspecto que debe tener un investigador privado. Chaqueta de cuero desgastada, mirada atenta, movimientos tranquilos. Estaba sentado en el estudio casero de Clara, mirando fotos en una tableta. «¿Qué te hace pensar que tu marido te engaña?», preguntó, mirando una foto de Liel saliendo de la oficina. «Intuición», se encogió de hombros Clara, «y demasiadas rarezas en su comportamiento».
Mackenzie asintió y tomó nota en su cuaderno. Trabajaba a la antigua usanza, nada de notas electrónicas, solo papel y lápiz. Necesito una lista de los lugares a los que acude con más frecuencia y los nombres de las personas con las que se relaciona. Clara le entregó una hoja preparada de antemano. Mackenzie la recorrió con la mirada, deteniéndose en el nombre de Lulu Gardner. ¿Su secretaria? Sí, lleva 6 meses trabajando con él. Mackenzie comenzó la vigilancia al día siguiente. Fotografió a Lyle fuera de la oficina, en cafés, en reuniones de negocios. Envió a Clara informes diarios, secos, objetivos, sin emociones. Al tercer día, llegaron los primeros resultados. Fotos de Lyle y Lulu saliendo juntos del restaurante. Mantenían las distancias, pero sus miradas, gestos y sonrisas las delataban. Se reúnen en este restaurante con regularidad, informó Mackenzie. Siempre los martes y jueves, después del trabajo. La siguiente serie de tomas se hizo en el exterior de un hotel de la zona de negocios. Lyle y Lulu iban allí por la tarde, aparentemente para una reunión de negocios, y se marchaban 3 horas más tarde, por separado, con 15 minutos de diferencia. Patrón clásico, comentó el detective. Son cuidadosos, pero no tanto como para ocultar lo evidente. Clara miró las fotos, fijándose en los detalles. La forma en que Lulu se arregla el pelo con un gesto característico, la forma en que Lyle le sujeta la puerta, la forma en que intercambian miradas rápidas en el despacho. Mackenzie indagó más. Encontró su correspondencia por mensajero, registros telefónicos, datos de transferencias bancarias. Planearon el divorcio con antelación, dijo, colocando los nuevos documentos delante de Clara. Lyle consultó a los abogados incluso antes de comprar la casa. Y aquí está la correspondencia con el agente inmobiliario. Ya están buscando un lugar donde vivir. Clara leyó los mensajes intercambiados entre Lyle y Lulu. Hablaban del futuro, hacían planes, soñaban cómo vivirían con el dinero de la venta de la casa. Creo que el elemento romántico es secundario aquí, comentó Mackenzie. Lo principal es el dinero. Ambos quieren su parte de tu éxito. Clara le escuchó, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. Recordó cómo Lulu le había sonreído cuando se conocieron, cómo se había interesado por sus progresos, cómo había admirado su talento. ¿Tienes una grabación de sus conversaciones sobre el divorcio?, preguntó. Mackenzie sacó un pendrive de una carpeta. Está todo aquí. Audio, vídeo, fotos, documentos, más que suficiente para arruinarles la vida. Clara encendió una de las grabaciones. La voz de Lulu sonaba petulante. Seremos ricas después del divorcio. ¿Te imaginas la casa que podremos comprar con su dinero? Lyle respondió entusiasmada. Y un coche. Y viajes. Todo lo que queramos. Lo importante es no asustarla antes de tiempo, rió Lulu. Que piense que lo tiene todo bajo control. Mackenzie reunió los papeles en una carpeta. ¿Qué vas a hacer con este material? Clara sonrió. Tengo una idea, pero primero tenemos que darles una pequeña sorpresa. Clara se sentó en su estudio, extendiendo sobre la mesa las fotos y los documentos que la detective había reunido. En la pantalla de su portátil brillaba un calendario abierto con un calendario de entrevistas y apariciones para los próximos meses. El plan no había madurado de inmediato. Al principio quiso actuar impulsivamente, publicar los trapos sucios, provocar un escándalo. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. La venganza debía ser más astuta y sofisticada. Clara abrió el archivo con la transcripción de las conversaciones de Lyle y Lulu. Estaban tan seguras de su victoria que ni siquiera intentaban ocultar sus planes. Hablaban de cómo gastarían el dinero de la venta de la casa, qué coche se comprarían, dónde irían de vacaciones. ¿Te imaginas su sorpresa cuando se entere de que la mitad de su éxito me pertenece?, dijo Lyle en una de las grabaciones. Quiero decir,
He estado a su lado desde el principio, apoyando su carrera. Clara sonrió. Efectivamente, había estado a su lado, y ahora eso podía utilizarse en su contra. Sacó los contratos de la discográfica y releyó cada cláusula con atención. Una de ellas mencionaba el derecho a utilizar la imagen del artista. Clara marcó el número de su abogado. Necesito consejos sobre declaraciones públicas sobre infidelidad y divorcio. ¿Cuáles son las restricciones? El abogado se lo explicó. En el contrato no se prohíbe hablar de la vida personal. Además, los escándalos suelen impulsar las ventas y aumentar el interés del público. Clara abrió la agenda de entrevistas. 15 encuentros con periodistas, 3 programas de televisión y una serie de conciertos en las principales ciudades estaban programados para el mes siguiente. La oportunidad perfecta para contar su historia. Empezó a escribir un guión, no la patética historia de una esposa abandonada, sino una historia de traición y codicia, sobre el marido que decidió aprovecharse de su éxito, sobre la amante que le ayudó a hacerlo. El teléfono sonó en la mesa. Otro periodista pedía una entrevista. Clara aceptó, pero puso una condición, sin restricciones de temas. Hablaría de todo, incluida su vida personal. En el ordenador había cientos de fotos de actos conjuntos. Liel siempre estaba a su lado, sonriendo, cogiéndole la mano, y ahora el detective había añadido nuevas fotos, las mismas sonrisas, los mismos gestos, solo que dirigidos a otra mujer. Clara hizo una lista de todos sus conocidos comunes, gente del mundo del espectáculo, socios, personas influyentes. A cada uno de ellos pensaba contarles su versión de los hechos, no con histeria, no con escándalo, sino con calma y razonablemente, con pruebas en la mano. Creó un archivo separado para las redes sociales, un calendario de publicaciones, textos de posts, fotos. Cada paso estaba calculado, cada palabra calibrada. Nada de acusaciones directas, solo los hechos y sus inevitables consecuencias. Era muy consciente de que, tras la primera entrevista, Liel y Lulu amenazarían con demandarles. Pero también estaba preparada para ello. Los documentos hablaban por sí solos y las grabaciones de las conversaciones eran difíciles de refutar. Sonó el timbre. Un representante de la agencia de conciertos venía a discutir los detalles de la próxima gira. Clara reunió los documentos en una carpeta y los escondió en la caja fuerte. Aún tenía tiempo de sobra para perfeccionar cada detalle del plan. Querían convertirme en una víctima, pensó mientras se dirigía a su invitada. Pero olvidaron que ante todo soy una artista, y un buen artista sabe convertir el drama personal en un espectáculo emocionante. El restaurante estaba poco concurrido, el momento perfecto para una conversación seria. Clara eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. Llegó pronto, pidió una botella de agua mineral y esperó. Liel apareció con Lulu, exactamente lo que Clara esperaba. Se detuvieron en la entrada cuando la vieron, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. No sabía que la habías llamado, frunció el ceño Liel, sentándose a la mesa. Y yo no sabía que traías a tu ama, sonrió Clara. Pero es aún mejor así, podemos hablar los tres. Lulú se crispó, pero permaneció sentada. Una expresión tensa se congeló en su rostro. He estado hojeando tu propuesta de división de la propiedad. Clara sacó una carpeta de documentos de su bolso. Una lectura muy interesante, sobre todo si la comparamos con tu correspondencia. ¿Qué correspondencia?, preguntó Lulú rápidamente. En lugar de responder, Clara puso unas fotografías sobre la mesa. Mostraban a Liel y Lulu saliendo del hotel, sentados en un restaurante, besándose en un coche. Eso es ilegal, se puso blanca Liel. Nos has seguido. No lo he hecho. Fue un investigador privado. Y es perfectamente legal. Clara extendió algunas fotos más. También lo son las cintas de vuestras conversaciones sobre cómo os repartiréis mi dinero. Lulú agarró el brazo de Liel.
No necesitamos oír esto. Vámonos. Siéntate. La voz de Clara se volvió áspera. De lo contrario, la próxima serie de fotos la verán tus superiores. Creo que a la agencia le fascinará lo que hacen sus empleados en horas de trabajo. Permanecieron sentados. Clara sacó otro documento. Tengo una contraoferta. Retiras la demanda de división de bienes. La casa se queda conmigo. A cambio, no utilizaré estos materiales en mis entrevistas. Vas de farol. Intentó sonreír Liel. No vas a llevar esto al público. ¿En serio? Clara encendió la grabadora. Después del divorcio seremos ricos. ¿Te imaginas la casa que podremos comprar con su dinero? La voz de Lulu sonaba distinta. Tengo 15 entrevistas programadas para el próximo mes, 3 programas de televisión, una gira de conciertos por las principales ciudades. Clara apagó la cinta. ¿Cuánta gente crees que oirá esta historia? No te atreverías, siseó Lulú. Te demandaremos por difamación. Demandadla. Tengo todas las pruebas que necesito. ¿Y tú qué tienes? Solo codicia y estupidez. Liel se quedó en silencio, mirando la mesa. Lulú frotaba nerviosamente su servilleta. Te doy hasta mañana. Clara se levantó de la mesa. O retiras la demanda o empiezo a hablar. Y créeme, sé hablar. Es mi profesión. Se dirigió a la salida, sintiendo las miradas a su espalda. En la puerta se dio la vuelta. Seguían sentados, inmóviles como estatuas. Una cosa más, añadió. No intenten ponerse en contacto con mi detective. Ha hecho copias de todos los archivos y los ha trasladado a un lugar seguro. Si me pasa algo, se harán públicos inmediatamente. A la mañana siguiente, el abogado de Liel llamó a su abogada. Estaban dispuestos a discutir un acuerdo. En la notaría, Clara y Liel firmaron en silencio los papeles del divorcio. Ella ni siquiera miró a su exmarido, no hacía falta. Todo se había decidido entonces, en el restaurante. En casa, lo primero que hizo Clara fue guardar las fotos en las que aparecían juntos. Metió en una caja el álbum de boda, los marcos de fotos y los recuerdos de sus viajes. Llevó la caja al rincón más alejado del garaje. No podía tirarla, pero no quería verla más. En el trabajo estaba rodeada de gente, músicos, productores, periodistas. Pero por las tardes, la enorme casa se quedaba en silencio. Clara compró un perro, un Golden Retriever de una protectora. Lo llamó Jazz. Ahora tenía un oyente que la escuchaba cuando trabajaba en nuevas canciones. En el estudio de grabación conoció a Lulu, que había venido a hacer una prueba como corista. Cuando vio a Clara, se puso pálida y se marchó rápidamente. No volvieron a cruzarse. Liel intentó llamar varias veces. Clara no contestó. Cuando él le envió un ramo de flores disculpándose, ella se lo devolvió. Poco a poco, la vida adquirió un nuevo ritmo. Clara montó un estudio en casa donde podía trabajar siempre que quería. Por las mañanas corría con Jazz por el parque, por las noches organizaba cenas para amigos. En las entrevistas responde con calma a las preguntas sobre el divorcio. A veces la gente simplemente se separa. Es normal. Y desvió la conversación hacia la música. Un día vio por casualidad a Liel en un supermercado. Estaba en la cola de la caja con una cesta de la compra. Parecía mayor, demacrado. Clara pasó a su lado, haciendo como que no se daba cuenta. No tenía nada más que decirle. Por las tardes, se sentaba en la terraza con un vaso de vino a contemplar la puesta de sol. Jazz se sentaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. A veces tarareaba nuevas melodías, las grababa en una grabadora. La casa fue cambiando poco a poco. Clara reorganizó los muebles, cambió las cortinas, colgó cuadros nuevos. Volvió a pintar el dormitorio de su color verde favorito. En su antigua oficina instaló una sala de yoga. En los actos sociales le preguntaban a menudo por su vida privada. Aprendió a responder con una sonrisa. Actualmente estoy casada con la música. Era cierto, la música nunca traicionaba. De vez en cuando aparecían cartas de Lyle en el buzón.
Clara las guardaba en una carpeta aparte sin leerlas. Quizá algún día estaría preparada para abrirlas, pero aún no. El tiempo se agotaba. El divorcio se convirtió en un mero hecho biográfico, como la primera actuación o ganar un premio de música. Clara rara vez lo recordaba, solo cuando alguien le preguntaba, y ella respondía brevemente: está en el pasado. Había una atmósfera especial en el estudio de grabación: penumbra, sonidos apagados, luz tenue de lámparas especiales. Clara estaba sentada al piano, jugueteando con las teclas. Sus dedos se movían con facilidad, encontrando las notas adecuadas casi intuitivamente. El ingeniero de sonido, Mark, con el que había trabajado muchos años, ajustaba los micrófonos y los músicos preparaban partituras nuevas. Probamos desde el principio, sugirió ella ajustándose los auriculares. La melodía fluyó suavemente, como un arroyo de montaña. Clara cerró los ojos, completamente inmersa en la música. Este álbum iba a ser especial, más personal, más profundo. Cada nota, cada compás estaba calibrado y lleno de significado. El contrabajista Jim, que había trabajado con ella desde sus tiempos en el club, recogió la melodía, añadiendo profundidad al sonido. Su instrumento parecía dialogar con el piano, creando una maravillosa armonía. El batería Pete entró suavemente con las escobillas, creando un ritmo ligero, casi imperceptible, que, sin embargo, apoyaba perfectamente el estado de ánimo general de la composición. Clara empezó a cantar, suavemente, casi susurrando, pero poco a poco fue ganando fuerza. La canción contaba una historia de superación, de la fuerza que nace del dolor. No había quejas ni acusaciones, solo un relato sincero de cómo uno se hace más fuerte. Para, levantó la mano. Intentémoslo de otra manera, más libremente, sin un ritmo claro. Pete, ¿puedes tocar más suave? Y Jim, sigue más la voz que el piano. Repitieron la composición varias veces, experimentando con el tempo y la dinámica. Cada músico añadía algo diferente, convirtiendo una melodía sencilla en un complejo lienzo musical. Poco a poco, la canción fue adquiriendo el sonido adecuado. En la sala de descanso, durante una breve pausa, Clara miró las letras de otras canciones. Algunas habían sido escritas hacía tiempo, pero solo ahora, filtradas a través del prisma de su experiencia, habían adquirido el sonido y la profundidad adecuados. ¿Qué tal si a esta le añadimos cuerdas?, sugirió Sam, el arreglista, señalando la partitura de una de las baladas. Esto solo necesita una parte de violín. Clara estuvo de acuerdo. La música necesitaba más volumen, un sonido más pleno. Una hora más tarde, llegó el cuarteto de cuerda con el que ya había trabajado en el álbum anterior, y el trabajo bulló con renovado vigor. El día se pasó volando en interminables tomas y discusiones. Grabaron 3 temas, todos ellos exactamente como Clara los había imaginado al escribirlos. Mark hizo maravillas en la consola, logrando el equilibrio perfecto entre los instrumentos. Por la noche, escuchando el borrador de las grabaciones con auriculares, Clara sonrió. El álbum era exactamente como ella quería, honesto, sin falsedad ni dramatismo ostentoso, solo música que iba de corazón a corazón. Al día siguiente trabajaron en composiciones más dinámicas. Clara se dejaba llevar y dejaba que su voz aflorara. Los músicos recogieron su energía y crearon un sonido potente y emocionante. Incluso Mark, habitualmente imperturbable, movió la cabeza al ritmo de la música. ¡Excelente!, levantó el pulgar tras una toma especialmente buena. Quedémonos con esta. Este tipo de empuje, este tipo de energía, es exactamente lo que necesitamos. Al final de la semana, la mayor parte del álbum estaba grabada. Todavía había que trabajar en los arreglos, la mezcla, la masterización, momentos técnicos que requerían tiempo y atención. Pero lo principal estaba hecho. La música sonaba exactamente como debía. El último día de grabación,
Clara llevó champán al estudio. Todo el equipo se sentó en la sala de escucha y brindó. El borrador del álbum sonó por los altavoces, llenando el espacio de una energía vibrante y palpitante. «Esto va a ser la bomba», dijo Jim, y todos asintieron con la cabeza. Sabían que era algo especial. Clara salió del estudio a última hora de la tarde. Una brisa fresca le alborotó el pelo. Las luces de la ciudad nocturna titilaban en algún lugar a lo lejos. Sintió una increíble ligereza en todo el cuerpo, como si con la música todo lo pesado, todo lo doloroso hubiera desaparecido de ella. Todo lo que quedaba era la pura alegría de la creatividad y la expectación de cómo estas canciones encontrarían a sus oyentes. «Este álbum es algo especial», decía el redactor jefe de una revista musical mirando la portada del nuevo disco de Clara. La fotografía en blanco y negro la mostraba sentada al piano, inmersa en la música. Una imagen sencilla pero conmovedora. El lanzamiento superó todas las expectativas. En las primeras horas tras la salida del álbum, las páginas web de las tiendas de música no daban abasto con la afluencia de compradores. Las radios emitían las canciones y el teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. En el estudio de un canal de música, Clara concedía una entrevista. El presentador hojea los elogiosos comentarios. «Los críticos dicen que su disco es el descubrimiento del año. ¿Cómo has conseguido ese sonido?» Solo estaba siendo sincera, se encogió de hombros. En cada nota, en cada palabra. Por la calle, la gente se detenía al reconocerla. Pedían autógrafos, se hacían selfies, contaban sus historias. Una joven agradeció con lágrimas en los ojos la canción, que la ayudó a superar un periodo difícil. Los adolescentes confesaron que su música les inspira a no rendirse. El productor organizó una gira a gran escala, 20 ciudades en 2 meses. El calendario era intenso, pero Clara se sentía fuerte. El primer concierto se celebró en una sala enorme, llena hasta la bandera. Cuando subió al escenario, la sala estalló en aplausos. Clara se sentó al piano y tocó las teclas. Con los primeros acordes se hizo el silencio absoluto. El público se quedó inmóvil, temeroso de perderse un solo sonido. Cantó sobre el amor y la traición, sobre caer y levantarse, sobre la fuerza que nace del dolor. Cada canción resonó en los corazones del público. Después del concierto, la gente no quería irse, se quedaba en la entrada del servicio cantando sus canciones. En su ciudad natal la recibieron como a una reina. La sala de conciertos, donde antes actuaba ante un público semivacío, ya no podía acoger a todos los asistentes. Los organizadores tuvieron que programar un concierto adicional. Tras la actuación se reunieron músicos, productores y periodistas. Todos hablaban del álbum, comentaban su fenomenal éxito. Alguien propuso un brindis por la nueva estrella. Clara sonrió, aceptando las felicitaciones, pero pensaba en otra cosa. En las largas horas en el estudio, en el trabajo de cada nota, en los momentos de desesperación en los que parecía que nada iba a salir bien. Jazz la esperaba en casa. Meneaba la cola alegremente, sin entender por qué su dueña llevaba tanto tiempo fuera. Para él siempre había sido una persona que le paseaba por las mañanas y le rascaba detrás de las orejas. Sobre la mesa había un periódico con su foto en la portada. El enorme titular decía: «El regreso triunfal de Clara Abrams». Junto a él había un sobre con otra carta de Liel, sin abrir. Clara metió la carta en la trituradora sin leerla. El pasado se quedó en el pasado, convirtiéndose en música. ¿Y el futuro? El futuro sonaba como una nueva melodía que ya estaba naciendo en su cabeza. Se sentó al piano, tocó las teclas. Amanecía al otro lado de la ventana. Jazz dormitaba a sus pies, y la música fluía libre y fácilmente, como si siempre hubiera vivido dentro, esperando el momento de salir. En la habitación de al lado, su ordenador parpadeaba, decenas de mensajes de fans sin leer, ofertas de colaboración, invitaciones a entrevistas, pero eso podía esperar.
Ahora era el momento solo para la música, música pura, sincera, de verdad.